Hola, buen día. Bienvenidos a la última sesión de la primera semana del curso Cuba Postrevolucionaria, una mirada panorámica. Les agradecemos mucho la puntualidad y la constancia y compromiso con su asistencia al curso y pues le paso la palabra a Armando para que dé la intro de la sesión de hoy, que estoy segura que será una sesión muy rica en términos de debate y de aprovechar al máximo a nuestro invitado de hoy. Mauricio, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Bueno, vamos a tener una sección hoy que dentro de todas estas sesiones va a ser, ¿me escuchan? ¿Se me escucha? Porque se cortó. Bueno, se escucha. Una sesión que va a ser como de ciencia ficción, porque Mauricio habla de la economía cubana. Entonces, Mauricio tiene una historia increíble de desempeño académico, es una joven promesa de la economía cubana, con un desarrollo tanto en términos de teoría económica, de economía política, como de funcionamiento concreto de la economía cubana, las sucesivas olas de reformas y contrarreformas. Es decir, tenemos uno de los mejores expertos en economía cubana, es un lujo tenerlo acá, que haya aceptado. Va a compartir con la misma dinámica de nuestros encuentros anteriores, es decir, 45 minutos, máximo una hora de intervención y después lo más rico que es el intercambio. A propósito de eso, como ayer quedó pendiente, les estoy compartiendo en el chat el PowerPoint de Juan Antonio Blanco por esta vía. Y después voy a subir el de Harold Odilla también, porque ya se los mandé por correo por si alguno o alguno no lo pudo descargar o no ha estado, digamos, en la lista de correos, aunque todo parece que sí. Entonces, Mauricio, bienvenido y sin más te doy la palabra. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para mí es realmente un placer poder participar en este curso. Y bueno, trataré justamente de no hablar de ciencia ficción. Y yo he querido titular a esta presentación como La economía cubana, problemas y perspectivas. Y ahí encontrarán ustedes el link para mi blog. Yo usualmente publico mis opiniones sobre cuestiones de política económica. Bueno, a veces no solo sobre Cuba, incluso también cuestiones internacionales, pero más que todo sobre la economía cubana. Históricamente, Cuba ha mantenido un patrón de especialización que ha resultado dependiente de la economía internacional. Es decir, la inserción internacional de Cuba ha sido siempre una inserción subordinada a las condiciones externas y en el contexto de una economía subdesarrollada. Y esta inserción dependiente se caracterizó por una larga época de dependencia de la producción y exportación del azúcar, que luego se transformó en una dependencia de las exportaciones de productos minerales y específicamente del níquel, para luego ceder paso al turismo y luego a una combinación de turismo y servicios profesionales. Es decir, Cuba ha dependido históricamente de uno o dos productos primarios o de uno o dos servicios, servicios comerciales, servicios en términos generales, servicios turísticos en un caso y servicios profesionales en el otro. Los servicios profesionales son servicios altamente intensivos en tecnología, en conocimiento, y eso no es malo. Lo malo es que sus exportaciones están dependientes de una relación política especial. En el caso del turismo, ahí sí que el turismo es un turismo de sol y playa y por tanto un turismo que depende fundamentalmente de unas condiciones naturales. Desde el punto de vista comercial, el país ha dependido históricamente primero de España, después de Estados Unidos y en la época post-revolucionaria, que es el tema de este curso, ha dependido en un largo periodo de la Unión Soviética y luego de una relación especial con Venezuela.
Y en términos generales, Cuba podríamos decir que ha sido históricamente una economía muy abierta, es decir, muy dependiente de las relaciones económicas externas. Y esa dependencia ha estado muy relacionada con la condición de subdesarrollo del país. De manera que inserción internacional y desarrollo van de la mano en el caso de Cuba. Como lo dije, los sectores claves para periodizar este análisis han sido entonces el azúcar entre los años 60 y 80, con una participación después del níquel, la pesca, productos agropecuarios, etcétera. En los 90, la dependencia del turismo y de las remesas, y el azúcar, el níquel y otros bienes exportables han pasado a tener una menor importancia. Y en el siglo XXI, la importancia si lo que ha determinado la inserción internacional del país han sido los servicios profesionales, el turismo, y un elemento que no tiene nada que ver con la economía cubana, que es el de las remesas. Es decir, un elemento que es sencilla y llanamente la capacidad de la inmigración para apoyar a sus familiares a través de remesas monetarias. ¿Cuáles son las características fundamentales del sistema económico cubano? La economía cubana es una economía administrada centralmente por el gobierno, y yo quiero marcar aquí una clara diferencia, porque la teoría económica socialista habla de una planificación centralizada, y yo he insistido hace mucho rato y he dicho y he escrito que Cuba no es una economía planificada. Es una economía administrada, que es una cosa distinta, porque planificar implica un ejercicio científico de consideración de posibilidades, de recursos, incluso en la posibilidad de considerar una matriz de insumo producto en donde efectivamente pueda planificarse con un determinado nivel de certidumbre. Eso no es lo que ha pasado en la economía cubana, sino que en la economía cubana se ha administrado la escasez permanente, y en esto ha influido un papel excesivo del Estado en la economía a través de los ministerios y lo que últimamente se ha llamado organizaciones superiores de dirección empresarial. Las empresas estatales, que son el grueso de la economía cubana, carecen de suficiente autonomía para tomar decisiones económicas, decisiones incluso microeconómicas. Y esas decisiones microeconómicas están siendo tomadas por organizaciones superiores, es decir, ministerios o estas organizaciones superiores de dirección empresarial, están siendo tomadas sin considerar las condiciones efectivas en las que se mueven estas empresas, y la empresa carece, por tanto, de autonomía en sus decisiones operativas y financieras más importantes. Y esto mismo ocurre en las administraciones territoriales y locales. El mercado ha jugado históricamente un rol subordinado, y de hecho, en ese espacio en el que se mueve el mercado hay una distorsión muy grande, precisamente por las restricciones que se le imponen al funcionamiento del mercado. Y así, en las condiciones actuales, en estos momentos, podríamos definir que la estructura económica es una estructura predominantemente de servicios, porque se basa en turismo y servicios profesionales, con un escasísimo desarrollo de los servicios financieros, que están todos en manos del Estado, y con una reducción del peso relativo y deterioro significativo de los sectores industriales y agrícolas, precisamente deterioro por razones de carácter tecnológico, pero también por restricciones administrativas en su funcionamiento, y voy a explicar esto con un poco más de detalle más adelante. La economía cubana en estas circunstancias, es decir, tenemos entonces una economía altamente vulnerable a las condiciones externas, que por demás ha sufrido en los últimos 60 años de historia, que es la etapa postrevolucionaria, de varios choques externos, y esos choques, por supuesto, han creado una serie de situaciones muy complicadas,
de manejar desde el punto de vista económico. El primer choque se da entre los años 60 y 62. Yo diría que fundamentalmente el 60, pero bueno, tiene sus coletazos posteriores y que significan la ruptura de Estados Unidos con Cuba, la aplicación de sanciones económicas e incluso la agresión directa de los Estados Unidos apoyando la invasión de Bahía de Cochinos o Playa Girón, y con el coletazo final que fue la crisis de los misiles, que creó una situación internacional muy complicada, precisamente por el riesgo de guerra nuclear que existió entre Estados Unidos y la Unión Soviética, con Cuba en el medio como receptor de los misiles soviéticos que apuntaban hacia los Estados Unidos. En medio de este contexto se produce, por una parte, el abandono del compromiso democrático, que era el compromiso de la Revolución Cubana, y a mí me gusta insistir muchísimo en esto, porque la Revolución Cubana no es una revolución socialista, sino fue una revolución democrática en la que se abandonó ese compromiso democrático. Se impuso la estatización de la economía en tres momentos muy precisos: en 1960, en 1963, en el 60 con la confiscación de prácticamente toda la gran propiedad privada, incluyendo la extranjera, en el 63 con una más profunda reforma agraria, en el 60 también hubo, en el 59 una reforma agraria, y finalmente en el 68 con la abolición de todo tipo de pequeña propiedad privada y todo tipo de pequeña e incluso microempresas. Es decir, toda la actividad privada fue suprimida en 1968. Y en medio de todo esto, bueno, pues Cuba se inserta en el sistema socialista realmente existente, el sistema socialista de tipo soviético, con la declaración del socialismo en 1961 y con la sustitución de la dependencia cubana frente a Estados Unidos por una dependencia hacia la Unión Soviética. El segundo choque externo se produce precisamente cuando se desploma ese sistema socialista mundial, cuando se produce la desaparición de la Unión Soviética, pero que ya venía con una crisis económica muy profunda que comenzó a afectar las relaciones económicas con Cuba y comenzó a afectar la ayuda económica con un fuerte componente político que la Unión Soviética le aseguraba al gobierno cubano. Desaparece el sistema socialista de economía mundial, desaparece la URSS y Cuba entra en una profunda crisis económica que se traduce en una contracción del Producto Interior Bruto que alcanzó casi un 35%, 34.8% para ser más exacto, entre 1990 y 1993. Esto obliga al gobierno cubano a replantear prácticamente todo su modelo económico. Se busca una nueva reinserción económica internacional. El país se ve obligado a abrirse económicamente e incluso a abrirse en términos de inversión extranjera directa. Ya se había hecho un intento anterior en 1982 de promover la inversión extranjera en forma de compañías mixtas, pero eso no había tenido prácticamente ningún efecto. Sin embargo, para la década de los 90 esto era una necesidad imperiosa. Y además se adopta una medida que fue la dolarización parcial de la economía y la existencia en la práctica de un sistema monetario dual. Luego podemos profundizar sobre esto. En estos momentos Cuba está enfrentando otros choques externos actuales. Primero, el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos por parte de la administración Trump, que ha activado el título tercero y el título cuarto de la ley Helms-Burton. Adicionalmente a esto, ha ido tomando otra serie de medidas para calmar las gradas del exilio, digamos, extremista y ultra radical de
de Estados Unidos, que son parte de su caudal electoral. Adicionalmente a esto, Venezuela, el país que ha apoyado desde el gobierno de Chávez y de Maduro económicamente a Cuba con un acuerdo especial, un acuerdo petrolero especial de intercambio de petróleo por servicios médicos y profesionales, como todos sabemos, está en una crisis muy profunda. Es la economía latinoamericana que mayor contracción económica tiene en los últimos años. Y sencillamente la crisis económica de Venezuela, por supuesto, está afectando claramente la disponibilidad de liquidez de Cuba, porque Venezuela no está pudiendo pagar los servicios médicos que tiene contratados con Cuba. Y esto, aunque sea una cuenta por cobrar, de todas maneras afecta la capacidad de liquidez del gobierno cubano. Además de que Venezuela incluso está necesitando importar petróleo en estos momentos porque la industria petrolera venezolana, que es la industria más importante del país, está prácticamente quebrada por las decisiones económicas erróneas del gobierno venezolano. Y finalmente, la otra crisis, que esa sí es realmente ha venido como a ponerle la tapa al recipiente. Los cubanos decimos pomo, pero en otros lados se dice tarro, en otros lados. Entonces lo digo de esta manera, que suena muy, muy neutral, es la crisis del coronavirus. Todo esto, el endurecimiento de las sanciones económicas de Estados Unidos condujo a la necesidad de intensificar las relaciones económicas con Rusia y con China. Pero no hay que llamarse a error. Rusia y China no son la Unión Soviética de los años 60, 70 y 80. Es decir, el tipo de relación que Cuba puede tener con Rusia y con China, además de ser una relación política, digamos, más favorable como contrapeso a las posiciones más radicales desde el punto de vista de sanción procedentes de Estados Unidos, no implicará un nivel de relación política tan importante como la que tuvo Cuba con la Unión Soviética. Y entonces la crisis de Venezuela y la crisis del coronavirus han llevado a la necesidad de una serie de medidas de política económica que vamos a abordar más es decir, en el curso de la presentación. En los años 90, como lo había dicho hace un momento, el gobierno cubano se vio abocado a adoptar una serie de medidas de apertura económica que significaban un cambio en el modelo. En 1995 se publica en realidad la ley 77 de inversión extranjera, es del 94. Se publica la ley de inversión extranjera, que luego en el 2014 se reforma y se amplían las condiciones de garantías a los inversionistas extranjeros. Es decir, en el curso de estos años se han adoptado 2 leyes para atraer inversión extranjera directa. Como lo mencioné anteriormente, se adoptó la dualidad monetaria, es decir, la circulación paralela del dólar y el peso cubano, segmentando los mercados. Esto es muy importante porque en Cuba estaba penalizado el uso del dólar hasta 1993. Entonces se crean una serie de mercados en los cuales se podía adquirir ciertos bienes en dólares, se permite la circulación del dólar, pero los salarios de los cubanos siguen estando en pesos en niveles considerablemente bajos. Y el gobierno comete el error de no modificar el sistema monetario cubano y no modificar sobre todo el sistema cambiario, y mantiene un tipo de cambio oficial artificialmente sobrevaluado de un peso cubano por un dólar norteamericano, cuando
en los mercados subterráneos, en el llamado mercado negro, el dólar llegó a alcanzar 130, 140 pesos cubanos, incluso en algunos momentos 150 pesos cubanos. Imagínense ustedes lo que eso significa con salarios que estaban en torno a los 300 pesos cubanos o 400, los que más ganaban, porque la media de aquellos años era 200 y pico de pesos por a nivel profesional, a nivel profesional. Eh, con, la, con la autorización para la circulación del dólar, obviamente se pudo corregir esta excesiva devaluación del peso en los mercados subterráneos, es decir, se produjo un mercado paralelo. Por un lado, iba un mercado oficial de divisas que no es mercado porque en ese solo funcionaban las empresas del Estado, y un mercado paralelo en el que el gap, la brecha era considerablemente grande. En 2014 se toma la decisión en 2004 se toma la decisión de suspender la circulación del dólar e introducir una nueva moneda que se llamó peso cubano convertible, CUC. Entonces, todos los que tuvieran dólares, pues los cambiaban obligatoriamente por pesos cubanos, y con esos pesos cubanos convertibles podían adquirir ciertos productos en esas tiendas especializadas, pero además de eso, ese peso cubano convertible equivalía entonces a entre 24 o 25, en algún momento llegó a ser 27, 28 pesos cubanos normales. Es decir, en la economía comienza a funcionar un sistema de tipos de cambio múltiples, que es lo peor que se puede hacer en materia cambiaria, porque crea unos desórdenes contables, segmenta los mercados y no resuelve el problema de que, si no resuelve la función principal que tiene un tipo de cambio de una moneda o de todas las monedas con respecto a las demás monedas del mundo, que es permitir la conexión de la economía doméstica con la economía internacional a través de los precios relativos. Si no existe unidad del mercado, si no existe un solo tipo de cambio, no es posible determinar ni la competitividad real de la economía, ni los precios relativos, absolutamente nada. Y así ha vivido Cuba hasta hoy sin resolver este problema. Hoy en día la cosa es todavía peor, porque se ha introducido nuevamente la circulación no la circulación del dólar, sino el funcionamiento de un mercado en donde inicialmente se iban a vender productos que eufemísticamente se llamaban de alta gama, y que luego, por las propias necesidades y por la realidad de la escasez, esos mercados empezaron a vender productos básicos, productos necesarios para la subsistencia cotidiana de los cubanos, como es el caso de alimentos y bienes de aseo. Es decir, en esos lugares se comenzarían a vender esos productos utilizando una tarjeta magnética que responde a un depósito bancario en moneda libremente convertible. Es decir, eso deja al peso convertible prácticamente inoperante, pero además crea otro problema. Está apareciendo nuevamente la existencia del mercado subterráneo de divisas, en donde un dólar se está cotizando muy por encima de lo que las casas de cambio pagarían por un dólar. Con lo cual empieza a aparecerse una distancia, es decir, en estos momentos en Cuba se ha podido, algunas personas que poseen dólares pueden obtener en el mercado negro, en el mercado subterráneo, 35, 40 y hasta 50 pesos cubanos por un dólar, mientras que las casas de cambio reconocen un tipo de cambio oficial
de $1 por 24 pesos cubanos. Es decir, nuevamente vuelve a darse el fenómeno de la existencia de un mercado subterráneo. ¿Por qué? Porque no se soluciona el problema cambiario. ¿Y por qué no se soluciona el problema cambiario y de la dualidad monetaria? Porque hay un problema muy grande que trajo la dolarización parcial que se dio en los 90 y que ahora se repite. Y es que es una dolarización de los precios, pero no de los ingresos. Los ingresos de los trabajadores cubanos, de la mayor parte de trabajadores cubanos, siguen sin dolarizarse, es decir, no se han corregido en la misma línea en la que han ido aumentando los precios en moneda nacional como resultado de la devaluación real de la moneda, no la devaluación oficial, sino la devaluación real. Entonces, sencillamente hay una gran distancia entre el ingreso de los cubanos y el costo real de la vida. Y no estoy hablando de bienes suntuarios, estoy hablando de bienes que son imprescindibles para la subsistencia de los cubanos. Adicionalmente a esto, se creó un sistema tributario. Cuba no tenía sistema tributario antes de 1990. Se aprobó una ley de sistema tributario, luego se aprobó una nueva ley de sistema tributario que por demás ha resultado desestimulante para el emprendimiento, porque es una ley que establece impuestos sin relación con el ingreso. Es decir, si uno ingresa mucho, paga, pero si no ingresa, paga también. Y entonces, asumir ese tipo de riesgos ha llevado a algunos emprendedores cubanos a dos cosas: o a dejar de emprender o a actuar en el mercado informal. Ambas cosas son negativas. Se reformó el sistema bancario cubano, pero manteniendo un sistema bancario solamente estatal, lo cual tiene un problema muy grave porque la capacidad de acumulación, primero, de todo, la capacidad de ahorro de la economía cubana es muy baja, y si es baja la capacidad de ahorro, es muy baja la capacidad de inversión. Y entonces el sistema financiero no puede ser ese elemento que permitiría a través del ahorro invertir y por tanto relanzar el crecimiento de la economía. En los años 90 se autorizó la creación de cooperativas, antes que eso. En los años 90 se permitió la autorización del trabajo por cuenta propia. El trabajo por cuenta propia permitió a ciertos cubanos, sobre todo en oficios, carpintería, ebanistería, plomería, ese tipo de cosas, taxis, etcétera, permitió a ciertas personas autoemplearse y por tanto cobrar sus servicios en función de lo que el mercado estaba recomendando. Y eso, por supuesto, generó una inversión de la pirámide social, porque increíblemente los profesionales cubanos no podían dedicarse de manera privada a sus profesiones, pero los no profesionales sí podían dedicarse a actividades privadas, cobrar por esas actividades el precio de mercado, mientras los profesionales tenían que recibir los salarios del Estado bajos. Muchos profesionales dejaron su actividad profesional para dedicarse a este tipo de actividades, con lo cual comenzó a malutilizarse un recurso que yo diría que es el más importante que tiene Cuba, y es su capital humano. Es decir, un capital humano instruido, un capital humano con capacidad de asimilación de tecnología de avanzada y que se demuestra todos los días por los avances científicos que el país tiene. Pero
obviamente, si con la actividad científica no se garantizan las condiciones necesarias para la subsistencia, pues muchos científicos probablemente prefieren dejar de serlo. Otros no, por supuesto. Y gracias a eso, Cuba tiene hoy en día por lo menos una propuesta de vacuna contra el COVID. El tema del trabajo por cuenta propia ha sufrido tremendas oscilaciones a lo largo del tiempo. En los años 90 se permitieron ciertas actividades, luego fueron ampliadas, luego comenzó una batalla propagandística en contra de los trabajadores por cuenta propia, empezaron a cerrarse las licencias y el trabajo por cuenta propia comenzó a decaer hasta que nuevamente la crisis económica del país llevó, a partir del 2008, la crisis económica de la que no ha salido Cuba, llevó en el 2008 a replantearse la necesidad del trabajo por cuenta propia. Nuevamente hubo persecución contra los trabajadores por cuenta propia y en las condiciones actuales no ha habido más remedio que incluso plantear que afortunadamente, porque muchos economistas hemos dicho esto muchas veces, la norma cubana sobre trabajo por cuenta propia permite una serie de actividades que han sido ampliadas. Muchos economistas hemos dicho eso es incorrecto. Lo correcto es decir, mire, lo que no se puede hacer por cuenta propia es esto, 1, 2, 3, 4 y ya. Todo lo que no esté prohibido está permitido. En Cuba es al revés. Todo lo que no está permitido está prohibido. Y entonces es imposible realmente concebir todas las razones sociales posibles que se pueden hacer por el trabajo por cuenta propia, porque sencillamente el trabajo por cuenta propia es el resultado del emprendimiento, de la iniciativa empresarial, que es algo que lamentablemente en Cuba se ha venido frenando históricamente. Y de ahí las dificultades económicas y la escasez en la producción de bienes y servicios que son imprescindibles para la vida moderna. También se autorizaron la creación de cooperativas no agropecuarias, sobre todo en los últimos años, en el último periodo, después de que Raúl Castro asumió la dirección del país. Sin embargo, nuevamente, en los años 2016-2017 comenzó a pararse la entrega y la renovación de licencias en ese sentido. Ya se habla de que se restablecerían este tipo de licencias como resultado de las medidas económicas que fueron anunciadas el pasado 16 de julio por parte del gobierno cubano, concretamente del presidente del país y del ministro de Economía y Planificación. También se entregaron tierras que estaban en manos del Estado, pero en condiciones ociosas, para que los campesinos privados las cultivaran en usufructo. Esto era una cosa inexplicable, que un país que necesitaba tanto los alimentos y con una tradición agrícola reconocida tuviera una buena parte de su superficie cultivable en condiciones de ociosidad, necesitándose tanto la producción agraria. Se produjo un incremento reciente de salarios de los trabajadores del sector presupuestado, que está muy por debajo de las necesidades que realmente se requieren por el nivel del costo real de la vida de los cubanos. Y se adoptó un mecanismo de congelación de precios para evitar la inflación. Y cuando el gobierno anunció que congelaría los precios, los economistas saltamos diciendo, no haga eso. Y dijimos, lo primero que va a aparecer es un mercado negro, un mercado secundario, pero además un mercado secundario que va a acaparar productos y los productos van a desaparecer. En cualquier libro de economía, por muy sencillo que sea, lo primero que se dice cuando se analizan las condiciones del mercado es que si se establecen precios por debajo de lo que debería funcionar en el mercado,
lo primero que ocurre es la escasez. Y efectivamente, eso está probado. Y Cuba tiene ejemplos muy claros sobre eso, pero no obstante eso, se adoptaron los llamados precios topados que no tienen sentido de ninguna clase en materia económica. ¿Cuáles son los problemas actuales de la economía cubana? Estoy tratando de hablar muy rápido para cumplir con el tiempo. ¿Cuáles son los problemas actuales de la economía cubana? La economía cubana muestra un crecimiento económico insuficiente y oscilante desde el punto de vista sectorial. Puedo mostrar rápidamente y después me devuelvo esta gráfica. Esta es la gráfica de crecimiento económico de Cuba entre 1990 y 2020. Estas dos últimas cifras, bueno, estas son dos cifras que están estimadas. En realidad, la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba ha dado oficialmente el crecimiento hasta el 2018 y se han realizado estimaciones. Esta última de una contracción del 8,3 es la estimación de The Economist Intelligence Unit de la publicación británica The Economist, que calcula que la caída del PIB para el 2020 será del 8,3%. Es una caída violenta. Pero yo quiero llamar atención sobre unos datos que son muy interesantes y son los datos de crecimiento económico por periodos. Y si nosotros tomamos el periodo de 2010 a 2020, el crecimiento económico promedio anual de Cuba, medido por media geométrica, es del 1,1%. Pero si consideramos el crecimiento del 2015 al 2020, contando con que este sea el comportamiento real de la economía en el 2020, el crecimiento promedio anual es solamente de 0,1%. Con ese crecimiento anual no se desarrolla ningún país. Ese crecimiento de 0,1% no asegura las necesidades económicas de un país, ni asegura el bienestar económico de un país. Y cuando uno observa el comportamiento de los componentes de la demanda agregada, uno puede darse cuenta, por ejemplo, de la situación tan complicada que tiene un país que depende tanto de su inserción internacional, porque las exportaciones de bienes y servicios en lo que va de década, considerando la estadística oficial, ha caído en un 0,8% promedio anual. Es decir, es como si cada año se contrajera en un 0,8%, mientras las importaciones han crecido un 3,2%. Y esto, por supuesto, complica muchísimo las condiciones de las finanzas externas de la economía cubana. Pero además de eso, la formación bruta de capital, que es la que asegura la inversión, ha crecido solamente a un 4,8% promedio anual. Cuando vemos la situación de los sectores económicos de Cuba, llamo la atención sobre el hecho de que en lo que va de década, por la estadística oficial cubana, la agricultura, la ganadería y la silvicultura han crecido solamente al 1,2% promedio anual. La pesca se ha contraído, la minería se ha contraído, la industria azucarera se ha contraído, la industria manufacturera está prácticamente estancada. Es decir, estamos ante una economía que está realmente en una crisis estructural. La crisis no es coyuntural. El presidente de Cuba dijo hace unos meses que había en Cuba una coyuntura difícil. No, no es una coyuntura difícil. Cuba tiene fenómenos estructurales muy graves que indican una situación de estancamiento económico que es indicativo de una crisis económica de largo plazo. Y esto se manifiesta, por ejemplo, en el estancamiento de la producción industrial y agrícola, en el hecho de que los mercados siguen siendo restringidos
por la política económica del gobierno. La población cubana tiene una escasa demanda, una escasa capacidad de demanda efectiva, precisamente por los niveles de ingreso bajo disponible que no le permiten a los cubanos con su trabajo obtener los ingresos con los que puede asegurar sus necesidades de vida moderna, de vida en las condiciones del siglo XXI. Por las razones que ya expliqué, Cuba tiene unas limitadas fuentes de acumulación de capital. De hecho, es increíble que la tasa de ahorro y la tasa de inversión de Cuba están en un rango de entre 8, 9, 10, 12%. Es decir, Cuba invierte en la economía aproximadamente un 10, 12% de su Producto Interior Bruto, y esa es una de las tasas más bajas del mundo. Con esa tasa de inversión no se puede crecer económicamente. Cuba tiene una deficiente inserción internacional. Tiene una deficiente inserción internacional porque sus exportaciones de bienes se han contraído de una manera tremenda. Voy a mostrar, miren, por ejemplo, aquí se puede observar el comportamiento de la balanza comercial de bienes y de servicios. Decidí unirlo porque si miramos solamente la situación de bienes, nos encontramos, la situación de las exportaciones. Observen, por ejemplo, cómo era Cuba en términos de estructura de su inserción. Estas son las exportaciones totales y aquí están las exportaciones de bienes y aquí se ve en verde las exportaciones de servicios. ¿Qué ha pasado a lo largo de estos años? Bueno, pues que la relación se ha invertido. Las exportaciones de bienes se han contraído significativamente. Las exportaciones de servicios han aumentado y han aumentado significativamente por el turismo y por los servicios profesionales, sobre todo por los servicios profesionales. Y eso ha permitido que desde los años 2000, más o menos, se tiene una balanza de servicios, de bienes y de servicios superavitaria. Sin embargo, observemos que el superávit se ha reducido ostensiblemente. Pero ese superávit de bienes y de servicios no es capaz de compensar las necesidades financieras que el país tiene para relanzar el crecimiento económico. Y miren ustedes que la capacidad de importación de Cuba, por ejemplo, prácticamente no ha crecido desde 1989 hasta 2018. En 1989 la importación de bienes y de servicios, que eran fundamentalmente bienes, era de 10.200 millones de dólares y en el 2018 está en 10.866 millones de dólares. Es decir, prácticamente no se ha modificado esa capacidad importadora. Y Cuba necesita importar bienes de capital, necesita importar bienes intermedios, pero también necesita importar bienes finales porque la industria cubana no produce, hoy en día, en muchos aspectos, produce menos que lo que producía en 1989. Y en el artículo que escribí, o el capítulo que escribí para el libro que se va a organizar, hago precisamente un análisis de estas cifras. Por otra parte, Cuba no recibe la inversión extranjera directa que necesita. El gobierno cubano habló de una cifra deseable de 2.500 millones anuales de inversión extranjera. Y observemos que solo en el 2019 se produce una inversión anunciada, que todavía no está verificada, de 4.500 millones. El resto de los años, desde 2010, está muy lejos de esa cifra, de esa necesidad de 2.500 millones de dólares en inversión, los cuales se concentran fundamentalmente en construcciones. ¿Y en construcciones de qué? En construcciones de hoteles, es decir, en construcciones de capacidad hotelera. No estamos hablando de construcción de fábricas, no estamos hablando de construcción de
empresas, sino fundamentalmente en construcción de capacidades hoteleras. Hay una inversión de 2.300 millones en manufactura, fundamentalmente proveniente de Vietnam. De Vietnam y también hay inversiones chinas. Adicionalmente a esto, Cuba padece, el gobierno sobre todo, padece de un serio problema de credibilidad institucional frente a los negocios. Cuba lleva retrasando sus pagos de deuda externa desde hace muchísimo tiempo. Ha vuelto a renegociar con los acreedores del Club de París, pero la capacidad de la economía cubana de pagar su deuda externa está bastante comprometida. Y adicionalmente a esto, en el caso específico de los inversionistas, los vaivenes de la política económica han traído como consecuencia que para muchos inversionistas que se establecieron en Cuba en los años 90, terminaron yéndose, terminaron abandonando sus negocios porque el gobierno cubano, es decir, las empresas estatales que contrataban con ellos no cumplían con los pagos, porque además no les aseguraban la liquidez necesaria para repatriar sus utilidades en divisas. Es decir, toda una serie de fenómenos institucionales que llevaron a muchos inversionistas, sobre todo españoles, a retirarse del mercado cubano. Y es un tema fundamentalmente de credibilidad porque la política económica de Cuba se ha caracterizado por abrir facilidades cuando hay crisis, pero cuando la crisis medio que se supera, inmediatamente se comienzan a cerrar esas facilidades. Es decir, no hay un compromiso verdadero del gobierno de marcar una línea estratégica de reforma económica que realmente conduzca al país a un crecimiento económico sostenido. La crisis del COVID ha traído una situación particular. Tengo las cifras hasta el día 19 porque había mandado mi presentación. Las cifras hoy en día son un poco mayores en casos, pero muy pocos, y mayores en recuperados, y siguen existiendo los 88 fallecidos. Sin embargo, desde el punto de vista, es decir, y uno podría decir que la crisis sanitaria, o que no ha habido una crisis sanitaria, es decir, ha habido una afectación, pero no se observa una crisis sanitaria. Sin embargo, la crisis económica sí se ha agravado significativamente. Se ha desplomado a cero el turismo internacional, con lo cual Cuba lleva prácticamente 6 meses sin recibir ingresos en divisas por el turismo internacional. Se han reducido significativamente las remesas internacionales. Y esta reducción depende fundamentalmente de las condiciones económicas de quienes remesan, que algunos han perdido sus trabajos, otros tienen más dificultades, se les han reducido los sueldos, en fin. Pero además de eso, también, aunque no se tiene el dato exacto sobre los pagos de Venezuela por los servicios profesionales, es evidente que Venezuela, enfrentando serios problemas económicos, no tiene la capacidad de cumplir sus compromisos de pagos por servicios profesionales a la economía cubana. Esto marca una insuficiencia de recursos para asegurar unas necesidades de importación de bienes esenciales para la vida cotidiana, específicamente de alimentos. Hay una escasa capacidad crediticia, es decir, el país no cuenta con facilidades de crédito, entre otras cosas. Cuba no pertenece a los organismos multilaterales de crédito, Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial y Banco Interamericano de Desarrollo, de los cuales fue fundador, pero se retiró por decisión del gobierno cubano en los años 60. Se ha reforzado el embargo estadounidense, es decir, las sanciones económicas se han reforzado, y además se ha combinado la sanción económica a Cuba con la sanción económica a Venezuela, que es el principal suministrador de combustible de Cuba. Aunque ante las dificultades de suministro de combustible de Venezuela, Cuba empezó a negociar el suministro de combustible por parte de Argelia.
durante el gobierno de Bouteflika, que ya no es el presidente. Y también se observa entonces una generalizada escasez de bienes, especialmente de alimentos, que están generando un gravísimo problema en Cuba, unas colas multitudinarias de personas que la verdad es que uno se pone a pensar qué pasará realmente y cómo es posible que los casos de coronavirus, de contagio, no aumenten de manera significativa en medio de semejante circunstancia. Como le decía, el 16 de julio de 2020 el gobierno cubano adoptó una serie de medidas. La primera, las varias tiendas que se designaron en una red de comercio minorista para vender ciertos bienes, primero electrónicos y luego de alimenticios y de aseo, en los que solo se puede pagar con tarjetas magnéticas contra depósitos en moneda libremente convertible, que son sobre todo dólares, euros, libras esterlinas, dólares canadienses, francos suizos, yenes japoneses, incluso pesos mexicanos. Se eliminó el gravamen que existía, increíble y en mi opinión absurdo, de un 10% aplicado a las transacciones y depósitos en dólares estadounidenses. Un país que necesita dólares para asegurar sus importaciones, ¿cómo le va a poner un gravamen del 10% a las transacciones de dólares? Eso es absurdo porque es desestimulante operar en el mercado con dólares. Bueno, eso fue eliminado afortunadamente. Se decidió abrir apertura, hay un error ahí de digitación, apertura de un mercado mayorista al que pueden concurrir tanto los trabajadores por cuenta propia como los cooperativistas y campesinos privados a comprar los bienes, las herramientas que necesitan, pagando en moneda libremente convertible. Se autoriza a trabajadores por cuenta propia y a cooperativistas a realizar operaciones de comercio exterior a través solamente de empresas estatales. El otro día, hace un par de días, salió la regulación que establecen estas relaciones y yo hice una crítica de estas regulaciones porque me parecen incorrectas. En mi blog, y ahí pueden en mi blog encontrar el análisis sobre lo que yo considero que es un peaje que el gobierno le impone a los trabajadores por cuenta propia, a los cooperativistas y a cualquiera que necesite realizar exportaciones o importaciones. Un país que necesita promover las exportaciones no debe poner toda una serie de restricciones desestimulantes a ese proceso de exportación de bienes y de servicios. ¿Qué medidas, en mi opinión, están pendientes y son necesarias? Diría yo que incluso imprescindibles. La autonomía económica y operativa en la gestión de las empresas estatales. El sistema de funcionamiento de la empresa estatal es un sistema burocrático, un sistema excesivamente intervencionista por la burocracia estatal y le deja muy poco espacio a los gerentes de las empresas estatales para moverse en el mercado y para propiciar una gestión eficiente de esas empresas estatales. ¿Qué es posible? Yo no soy un enemigo de la existencia de la empresa estatal. Yo lo que digo es que la empresa estatal debe competir en condiciones normales con empresas privadas, con empresas cooperativas, con empresas mixtas, en fin, que no, el monopolio, así sea monopolio estatal, es inefectivo, pero además de eso es gravoso para el consumidor. Eliminación de las restricciones impuestas a los sectores privados y cooperativos. Todavía, es decir, se habla de que se van a flexibilizar más las medidas, pero todavía no tenemos la regulación de estos mecanismos que permitirían hacerlo. Y en ese sentido, a mí me parece que, y bueno, no es solamente mi opinión, también otros economistas somos partidarios de que debe producirse una ley de empresa que ponga al mismo nivel a la empresa estatal con la empresa privada y la empresa cooperativa, es decir, sin distinción de forma de propiedad,
y que esa ley de empresa permita el funcionamiento real de empresas con la autonomía necesaria en la gestión y que permita el funcionamiento de un mercado regulado. Y aquí voy al tercer elemento que en mi opinión es muy importante, que es el despliegue de los mercados regulados. Pero hay una gran diferencia entre la regulación y el control. El control es asfixiante. La regulación es necesaria para evitar los fallos del mercado. Y en economía también se enseña que el papel económico del Estado radica precisamente en tratar de frenar los fallos del mercado. Y en ese sentido, hablo de mercado de bienes, mercado de servicios, mercado de trabajo y mercado de capitales. La eliminación de la dualidad monetaria es para mí prioritaria, tiene muchísimos riesgos, implica la eliminación de los tipos de cambio múltiples, pero además de eso conllevaría necesariamente a la devaluación del peso cubano, que tiene una serie de riesgos evidentes en términos inflacionarios. Por eso hay que hacerlo en una secuencia que si quieren lo puedo explicar más adelante, en mi opinión, porque además justamente estoy trabajando en este tema para escribir mis ideas sobre cómo debe hacerse la reforma monetaria. Flexibilizar el proceso de autorización de inversión extranjera directa, incluyendo la autorización expresa de inversiones de cubanos residentes fuera de Cuba. Porque miren, ciertamente la ley no prohíbe la inversión de cubanos fuera de Cuba, pero la ley le da al gobierno, específicamente al Ministerio de Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, la discrecionalidad para autorizar o no una inversión extranjera. Y da la casualidad que no han sido aprobadas ninguna de las propuestas de cubanos residentes en el exterior para invertir en Cuba. Entonces, esto es muy llamativo. Finalmente, creo que es importante la creación de un clima institucional adecuado a los negocios, reemplazar el control del Estado, como ya lo he dicho, por la regulación, producir una ley de empresa, producir un nuevo código de comercio, un nuevo código de trabajo, una nueva ley de sistema tributario, una nueva ley de sistema bancario y financiero, una nueva ley de la moneda y una nueva ley de la vivienda. En todos estos sectores hay factores tremendamente distorsionadores en las actuales regulaciones que el gobierno cubano tiene para el funcionamiento de todas estas actividades. Aquí está la bibliografía utilizada para la preparación de esta presentación y bueno, la información estadística, y les agradezco infinitamente la atención prestada. Muchas gracias.